Y bueno, ahora mismo estoy un poco nerviosa, porque los ponentes me lo han puesto muy difícil. A menudo lujo, la verdad. Y encima yo pues voy a hablar de un tema bastante desconocido, por lo que he podido leer, por lo que he podido experimentar, por lo poco que he podido trabajar. Entonces creo que me he metido en un problema. Pero yo soy muy de tomar riesgos, he dicho, vamos a ver qué sale por aquí. Vale. Bueno, pues lo primero que hice a la hora de... Bueno, sí me gustaría recalcar una cosa, y es que yo soy dietista nutricionista y estoy acostumbrada a educar pacientes. He intentado hacer una presentación para pacientes. Quiero que sea lo más sencilla posible y os pido, por favor, que si algo es demasiado técnico, que no creo que lo he puesto muy facilito, me paréis sin problema y me preguntéis, ¿vale? Yo quiero que estas recomendaciones os queden claras sobre todo a los pacientes, ¿vale? Bueno, pues cuando empecé a hacer esta presentación, a pensar qué quería contaros, me fui, pues, lo primero que hacemos sobre todo todos los sanitarios y todos los investigadores, ir a hacer pues una revisión bibliográfica. Buscando pues unas guías, unas recomendaciones nutricionales y todos aquellos trabajos que se pudieran haber realizado con pacientes con DCP. No hay unas recomendaciones descritas, recomendaciones nutricionales no existen. De todas las intervenciones con pacientes con DCP, con intervención nutricional que yo busqué, encontré tres publicaciones. De estas, las más antiguas del año 2018. Eso tiene una parte muy buena, ¿no? Y nos indica que estamos empezando a investigar en materia de nutrición en esta patología. Pero la parte mala, pues es que tenemos poco en dónde buscar. Y bueno, pues de estas tres publicaciones, de estos tres artículos científicos, en ninguno se había llevado a cabo una intervención nutricional como tal en estos pacientes. Es decir, sí que se estudiaba la importancia de la intervención nutricional y se habían realizado valoración nutricional del paciente, pero posteriormente no se había intervenido. Entonces, nos deja ahí... Creo que a los investigadores, a mí, por lo menos en ese momento, se me encendió la bombilla y dije, uy, tenemos que empezar a investigar. Hay que intervenir y ver qué pasa. Bueno, en cuanto al resto de trabajo que el resto de magníficos ponentes han expuesto, ¿no? y hemos podido ver, muchos de estos sí que destacan la importancia de llevar a cabo esta intervención, se menciona, y lo cual es curioso, porque bueno, pues sí, se menciona, pero no llegamos nunca a ese término. Y lo más importante de por qué tenemos que empezar a ver alternativas de intervención, perdón, es que yo me muevo mucho, ¿vale?, cuando hablo, entonces puede ser, si me voy mucho me llamáis, por favor, gracias. Lo más importante, ¿por qué tenemos que empezar a buscar alternativas en la intervención nutricional en estos pacientes? Porque vosotros, los pacientes, porque la asociación, lo demandáis. Si no, yo no estaría aquí. ¿No? Si esto no fuera demandado por los pacientes, yo hoy no estaría aquí hablando de esto. Perdón. Vale, pues después de lanzarme un poco a la piscina y de, bueno, pues intentar relacionar esta patología, en primer lugar, pues como han hecho otros muchos, ¿no?, con la fibrosis quística, con la diferenciación importante, que a nivel nutricional son distintas, ¿vale?, son bastante distintas, pero también pues con otras enfermedades respiratorias, con las infecciones respiratorias crónicas. Yo he podido deducir o concluir que existen tres focos importantes para intervenir nutricionalmente. Hay más, y seguro que sobre todo a los pacientes se os van a ir ocurriendo y a mí yo no los tengo aquí en cuenta, pero es porque estos tres focos
provocan o abren los otros focos, ¿vale? Entonces, al tener estos 3 controlados, podríamos evitar el resto. El primero, y está el primero porque a mi parecer es el más importante, es la malnutrición o desnutrición. Veis que pongo los 2 conceptos porque me gustaría ahora, cuando entre a hablar en ella, diferenciarlos un poquito. En segundo lugar, el debilitamiento de la flora intestinal, la posibilidad de que se produzca disbiosis. Y el tercero, que creo que es el que más habéis demandado y el que a mí siempre me ha llegado más, ¿no? El problema del estrés oxidativo y el problema de la inflamación, ¿no? Que a nivel nutricional pues también tiene una intervención bastante importante. Voy a ir hablando uno por uno y me gustaría explicar cada foco y de ahí las recomendaciones dietéticas que yo me he atrevido a hacer, ¿vale? Vale. ¿Qué ocurre con la malnutrición, con la desnutrición en estos pacientes? Quiero diferenciar porque cuando hablamos de desnutrición, cuando identificamos desnutrición, digamos que el problema ya es grave, ¿no? A nivel nutricional tenemos ya algo grave que solucionar, que atender. Nuestro objetivo nutricionalmente es anteponernos a esta desnutrición y detectar riesgo de desnutrición porque se esté produciendo una mala nutrición o tengamos cualquier tipo de malnutrición. De igual modo, no es igual, y ahora lo vamos a ver, la desnutrición que se produce en los niños, por ejemplo, o la malnutrición que se produce en el adulto. ¿Por qué el paciente con esta patología tiene este riesgo de desnutrición? O se le atribuye este riesgo de desnutrición? Todos los trabajos que yo he leído lo recalcan mucho. Bueno, pues en primer lugar es porque ya de por sí se ha descrito que estos pacientes, o vosotros, tenéis un gasto energético un poquito más elevado, simplemente por la patología. En segundo lugar, por la recurrencia de las infecciones. Cualquier infección, sea del tipo que sea, aumenta el gasto metabólico. ¿Vale? Nuestro gasto energético, nuestra energía, la energía que gastamos diariamente aumenta cuando tenemos una infección. Entonces, claro, en estos casos en los que las infecciones son muy recurrentes, son muy largas en el tiempo, son infecciones crónicas, este gasto energético está muy aumentado. Además, pues el trabajo respiratorio elevado, que aumenta también ese gasto metabólico, ese gasto energético, por la toma de algunos fármacos. Y además, algo que es muy importante y que desde la nutrición se tiene que trabajar mucho y es quizá de lo más difícil, ¿no? Porque todo lo demás, o sea, más a nivel cuantitativo, podemos considerarlo, pero hay un problema que es esencial, es que cuando uno está malito, no tiene hambre. En el caso de los niños, por ejemplo, esto es muy importante porque a un adulto lo podemos convencer de que tiene que comer, de que tiene que tomar un complemento, de que tiene que tomar un batido en un momento dado. Pero ¿y los niños? Un niño no tiene hambre porque no se encuentra bien y no tiene hambre y no come. ¿Vale? Entonces, claro, si además de este gasto energético elevado, de este metabolismo aumentado, añadimos que en estos momentos de infección o de en el que estamos malos, ¿no? Y no tenemos apetito, pues difícilmente vamos a llegar a esas necesidades energéticas aumentadas que tenemos. Bueno. He dicho que tenía que diferenciar, ¿no? entre la desnutrición en niños, la desnutrición en adultos. Porque claro, en el niño ya de por sí, el niño también tiene un gasto energético elevado simplemente por el hecho de ser niño. Porque está creciendo, porque está en desarrollo y la formación, nuestra formación requiere un gasto energético importante. Entonces, el riesgo de desnutrición es más alto, porque este gasto se acrecenta mucho más en el caso de las infecciones. De hecho, bueno, pues algunos de estos trabajos referían que en los niños con DCP se había observado una menor talla hasta los 9-10 años más o menos y un índice de masa corporal por debajo de lo que sería recomendable para edad y talla. Además, bueno, pues se refieren un déficit de vitamina D
y además un déficit de hierro. En el caso del adulto, esta desnutrición no es tan acusada, no es tan grave o no es tan llamativa a priori, pero de igual modo puede complicar la enfermedad o en un momento dado la presencia de una infección, ¿no? Entonces, ¿cómo observamos o qué ocurre en el adulto? Pues se produce una pérdida de peso, que a veces no tiene por qué ser muy acusada, es simplemente una ligera pérdida de peso, pero si hiciéramos una bioimpedancia o una antropometría observaríamos una buena pérdida, una gran pérdida de masa muscular. Cuando se pierde una cantidad alta de masa muscular, en un periodo de tiempo cortito nos está indicando que hay riesgo de desnutrición, ¿vale? Y de igual modo pues, se ha observado este déficit también de vitamina D. ¿Cómo nos anteponemos a esto? Porque, claro, yo puedo dar unas pautas dietéticas ahora para evitar que esto suceda, pero es que para evitar que esto suceda hay un primer paso que es primordial, como he puesto ahí, y que, bueno, pues no se hace, sobre todo en los adultos, y es una valoración completa del estado nutricional que se haga de forma periódica. En los niños, bueno, pues esto se hace con más recurrencia, ¿no? Porque pues, al final en la consulta del pediatra tiene sus controles de peso, de talla, y eso se va controlando y lo tenemos más claro. Pero en el caso de los adultos, si no tenemos un histórico, yo me encuentro muchas veces con pacientes que no tienen un histórico de peso, entonces a veces no saben si han perdido peso, si no. Hay que empezar a preguntar un poco, pero vamos a ver, no has perdido peso, pero te notas como que el pantalón te está un poco más suelto, eso significa, ¿no?, en la pierna sobre todo que se ha perdido masa muscular. Entonces, claro, si desde un inicio podemos tener esta valoración nutricional en estos pacientes, pues podríamos detectar el riesgo desde muy pronto, ¿vale? Es importante destacar, y uno de los artículos revisados así lo hacía, y de hecho lo que analizaba este estudio era otras técnicas de valoración corporal, porque parece ser que simplemente el análisis del índice de masa corporal o del peso de la talla como tal no nos sirve en estos pacientes para determinar si hay desnutrición o si hay riesgo de desnutrición, porque en muchas ocasiones, sobre todo en el caso de los niños, había un índice de masa corporal normal, pero sin embargo ya había cierta desnutrición o había un riesgo elevado de desnutrición. Entonces, pues mucho mejor otro tipo de técnicas como puede ser una bioimpedancia o puede ser una antropometría completa en el caso del adulto más que en el niño. Vale. Por tanto, una vez que hemos realizado esta valoración nutricional y que podemos detectar el riesgo, las dos pautas importantes o lo que tenemos, los objetivos nutricionales a cumplir para evitar esta malnutrición, desnutrición, sería, en primer lugar, cubrir las necesidades calórico-proteicas y, en segundo lugar, aumentar la ingesta de calorías durante procesos de infección o en momentos en los que la infección o la inflamación sea mayor, porque, como os comentaba antes, hay un gasto energético aumentado y hay menor apetito. Es importante en este aumento calórico-proteico, que ahora os voy a explicar cómo se hace, que se haga adecuadamente, porque la desnutrición tiene una muy estrecha relación con la recurrencia de las infecciones y con el empeoramiento de estas. Entonces, y al revés, o sea, una infección aumenta el riesgo de desnutrición, por lo que al final tenemos que conseguir un equilibrio, ¿no? O sea, si yo tengo una infección, tengo más riesgo de tener malnutrición o desnutrición, y además esto va a empeorar la infección o va a empeorar la patología o la sintomatología, ¿vale? Además del tiempo, del proceso de infección, ¿vale? ¿Cómo conseguimos entonces aumentar lo que comemos en caso de cuando estamos malitos, como os decía antes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Porque es que no es tan fácil. Bueno, pues el punto primero y lo más importante es tener en cuenta las preferencias. Porque aunque ahora vamos a ver grupos de alimentos que son más recomendables y que pueden ser mejores en ciertos casos, por ejemplo, el brócoli puede ser magnífico, ¿vale? Sabemos que tiene muchas propiedades estupendas, pero si a mí no me gusta y me lo como porque sé que es bueno, cuando no me encuentro bien,
no voy a querer comer brócoli nunca, simplemente por ejemplo, ¿no? Entonces, pues evidentemente en estos momentos habrá que buscar qué alimentos preferimos, qué nos gusta más, cómo preferimos comerlos, pero eso sí, sin descuidar el consumo, la ingesta de proteínas, porque es muy normal cuando nos encontramos eso con cualquier proceso infeccioso o cuando no, sobre todo si ya hay cierto riesgo de malnutrición o de desnutrición, los alimentos ricos en proteínas se rechazan. ¿Vale? Es común en los pacientes que tienen cierta desnutrición que rechacen sobre todo carnes y pescados. Entonces, claro, ¿cómo conseguimos esta ingesta de proteína en un paciente que me rechaza carne y pescado y alimentos proteicos en su mayoría? Pues tenemos que buscar las alternativas preferibles por el paciente. Puede ser legumbres, también a veces no es muy aconsejable por el alto contenido en fibra y porque tiene un nivel saciante muy alto, pero huevos y lácteos que suelen apetecer bastante más, ¿no? Y además los huevos y los lácteos son muy fáciles de añadir a los platos. Por ejemplo, pues si es que me apetece mucho una sopa, ¿no? Una sopa sí, en un niño, ¿no? La sopita sí, pero la carne no me la como. Bueno, pues es muy fácil añadirle un huevo cocido partidito o una pechuga de pollo desmenuzada, ¿no? Y darle esa cantidad de proteína. Además, pues para aumentar la ingesta energética, para aumentar las calorías que comemos, tendríamos que aumentar el consumo de grasas. De igual modo, es muy fácil hacerlo a base de grasa porque las grasas las vamos a añadir a los platos. Es cuestión de utilizar una cantidad mayor de aceite o añadir una nata en una crema de verduras, por ejemplo. ¿Vale? O añadir de igual modo una yema de huevo, 2 yemas de huevo, sin que aumente el efecto saciante demasiado, sí que aumenta un poco, ¿vale? Siempre que aumentamos cualquier grasa o cualquier alimento proteico, el nivel de saciedad va a ser un poquito mayor. Pero sí que nos serviría para aumentar calorías de una forma fácil. Y por último, aumentar la palatabilidad. ¿Qué es esto de la palatabilidad? Que los platos sean más sabrosos, huelan mejor, tengan mejor aspecto, que al paladar, es que del paladar depende también, ¿no? lo que vemos, lo que olemos, les sean más apetecibles. Yo os he puesto este dibujo, esos dibujos, porque me llamó mucho la atención. Estaba buscando imágenes para poner y puse delicioso en el buscador de imágenes gratuitas y tal. Y cuando pongo delicioso, lo primero que me sale es eso. Entonces dije, buah, pues lo tengo que poner, me encanta una paella, un salmorejo, un jamón, maravilloso. ¿Vale? Pero creo que muestra muy bien que al final pues lo que tenemos que intentar es que en esos momentos se coman cosas que nos gustan más, aunque deben cumplir con el perfil nutricional que necesitamos, pero tenemos que conseguir que sea nutritivamente, a nivel nutricional, apto y perfecto, ¿no? Para el momento en el que tenemos y además sea apetecible, rico y nos apetezca comerlo. Vale. Vale. Muy bien de tiempo. Vamos al segundo foco, que también sé que os preocupa bastante, porque también esta preocupación me ha llegado en más ocasiones, ¿no? Al final, sois pacientes, tomáis muchos antibióticos, muchos ciclos de antibiótico, muchas infecciones recurrentes y, por lo tanto, pues la flora intestinal sufre, ¿no? Se debilita. ¿Qué ocurre? Pues que esta flora debilitada se asocia igualmente a un más alto riesgo de malnutrición, de desnutrición, además pues de ese debilitamiento, ¿no? del sistema inmune que tiene de por sí. Entonces, pues es tremendamente importante que esto lo tengamos lo más controlado posible. ¿Con la alimentación se puede? Sí, pero la alimentación es un continuo. Vale, y esto sí que tiene que estar muy claro. Siempre que tenemos cualquier pauta nutricional, siempre que queremos seguir recomendaciones nutricionales, la alimentación no funciona en un día ni en una semana. La alimentación es de por vida. Y es así, ¿no? Y entonces, para que la alimentación, esta influencia entre la alimentación y la flora bacteriana sea positiva, tenemos que tener una dieta adecuada siempre. Esto es lo que os acabo de explicar. Bueno, a nivel de alimentos, ¿cómo podemos cuidar
nuestra flora intestinal? Pues con la ingesta de estos dos grupos de alimentos que hemos terminado llamando alimentos funcionales, ¿vale?, dentro de la nutrición comunitaria, que serían pues, los alimentos ricos con probióticos y los prebióticos. Los conocéis todos, ¿no? Los probióticos son microorganismos vivos que están presentes en los alimentos de forma natural y que tienen un efecto beneficioso, ¿vale?, sobre nuestra salud. Y en los probióticos son el alimento, o digamos, me gusta para que se entienda bien decirlo así, es un poco el alimento de estas bacterias que tenemos en nuestro intestino. Son ingredientes no digeribles, ¿vale?, que van a llegar al intestino y que van a afectar de forma beneficiosa a las bacterias, tanto a las que sean ingeridas con el probiótico como a las propias del intestino, ¿vale?, que lo que van a hacer es fortalecer, mejorar la función o incluso aumentar la cantidad de estas bacterias. ¿Qué alimentos son estos? Pues en el caso de los probióticos, pues los alimentos fermentados. El yogur, el kéfir, otras leches fermentadas, encurtidos. Por suerte ahora mismo tenemos una gran variedad, porque ahora existe, pues ya ha llegado la kombucha, ¿no?, y es una bebida que más o menos ya vamos conociendo todos, aunque hay que tener cuidado con esas kombuchas que nos venden en forma de refresco, que poco probiótico tienen. El kimchi, pues todos los alimentos fermentados. Con el yogur pasa un poquito igual. O sea, muchas veces estamos comiendo yogures pensando que estamos tomando un probiótico, y la verdad es que los yogures que encontramos en el supermercado, así más comerciales y tal, que llevan pues ciertos tratamientos de pasteurización y llevan mucho tiempo en las cámaras, pierden esos probióticos, ¿vale? Esas bacterias se mueren. Entonces, pues lo que tenemos que intentar buscar son alimentos fermentados de buena calidad. Yo os pongo un ejemplo, yo me hago mis propios yogures, es muy fácil. Es muy fácil, pero y estoy segura de que esas bacterias están ahí porque se ha producido esa fermentación el día de antes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues buscar siempre este tipo. En cuanto al prebiótico, que a lo mejor os suena más raro o más complicado, al final son fibras. Es la fibra fermentable, ¿vale? Es la fibra que, como los copos de avena, por ejemplo, los cítricos, la manzana tiene una alta cantidad de fibra prebiótica, la cebolla, las semillas, algunas hortalizas y, bueno, pues todos los alimentos enriquecidos a base de estos cereales que también lo tiene. Además, bueno, pues podríamos valorar, ¿vale?, en ciertos momentos, en ciertas crisis, ¿no?, de la patología, en ciertas situaciones, el tomar o el complementar el tratamiento farmacológico con un probiótico, bien, pues con un típico probiótico de farmacia. Esto pues yo sí os recomiendo siempre con la valoración de vuestro médico o de un profesional. Vale. Bueno, igual os he puesto la fotito para que veáis que es muy fácil realmente conseguir diariamente ese consumo de pro y prebiótico, pues con algo así que además es muy apetecible, es relativamente fácil. Vamos al problema de la inflamación y al del estrés oxidativo, del daño celular que se produce junto a esas infecciones, ¿no?, y que al final es lo que más, junto a la infección, lo que más dificultades provoca, y que también podemos intentar ayudar a controlar con la alimentación. Esta inflamación, que es muy importante, ¿no?, y lo que todos tenemos en cuenta o valoramos es a nivel de las vías respiratorias, se puede producir también a nivel de la mucosa intestinal. ¿Vale? Bien por esta disbiosis que hablábamos que se producía, bien por la toma de ciertos fármacos, se produce también, con lo que de nuevo se empeoraría o aumentaría este riesgo de malnutrición y además pues este debilitamiento de la flora intestinal. ¿Ves? Por eso son estos tres focos, porque los tres están totalmente relacionados y controlando los tres más o menos podemos tener los demás controlados. Aquí me gustaría hacer un inciso en algo que es muy importante, y es que yo ahí os he puesto como alimentos antioxidantes, ¿no?, aquellos que van a ayudar a prevenir este daño celular, este estrés oxidativo o la inflamación.
Lo he puesto entre comillas por algo que es muy importante, es que los alimentos por sí solos no son nada, son alimentos, ¿vale? Un alimento no es antioxidante por sí solo, son componentes de los alimentos los que tienen esa función antioxidante. Entonces, esto lo digo porque está muy de moda ahora mismo los antioxidantes. Creo que en todo, o sea, en todas las patologías, en todas las dietas, se habla de antioxidantes, incluso se habla de dietas detox y cosas así, como con un altísimo contenido en antioxidantes. A ver, esto no es así, ¿vale? Entonces, nadie necesita una dieta de antioxidantes o una dieta detox, nadie. ¿Vale? Porque ya nuestro organismo ya se encarga de hacer ese detox solo, ¿no? Y necesitamos una cantidad de antioxidantes. No podemos ingerir altísimas cantidades de antioxidantes porque podrían tener un efecto contrario al que estamos pretendiendo y además de muchos de ellos es que perderíamos su función, como podría ser el caso de la vitamina C, por ejemplo, que en ciertas cantidades pues ya no la vamos a utilizar. ¿Vale? ¿Qué componentes de la dieta son antioxidantes? Pues estos, la vitamina C, la vitamina A, hay más, ¿vale? Pero os he puesto como los más importantes. La vitamina E, ácidos grasos mono y poliinsaturados, pues como el ácido oleico, por ejemplo, o los ácidos omega 3, omega 6, omega 9. Y los fitoquímicos, que a lo mejor por ese nombre no, pero los conocéis, como puede ser el resveratrol, como son las isoflavonas, ¿vale? Como pueden ser los taninos del vino, ¿vale? Pues todos esos componentes que tienen un alto efecto antioxidante. Y el segundo punto, que es tan importante como el primero de incluir esos componentes, y es evitar los alimentos proinflamatorios o que provocan esta inflamación. Igual, os lo he puesto entre comillas porque por sí solo un alimento de este tipo en un momento determinado no va a suponer un peligro, pero el consumo de estos alimentos de forma reiterada y en nuestra dieta habitual sí que tiene este efecto. ¿Vale? Pues son estos, el azúcar, las grasas hidrogenadas, los aceites refinados, ¿vale? Que están presentes pues, en casi todos los alimentos precocinados, ultraprocesados, el alcohol y otro tipo de sustancias tóxicas. ¿Cómo consigo esto entonces? ¿Cómo consigo incluir todos estos componentes? Los antioxidantes es muy fácil. No tenemos más que hacer una adecuada ingesta de frutas y hortalizas. Intentar que esas hortalizas y esas frutas sean de colores diferentes, porque el que sea de colores diferentes nos va a asegurar unos componentes distintos y unos nutrientes distintos. Por lo tanto, antioxidantes de varios tipos. Consumir diariamente frutos secos, aceites vegetales sin refinar. En España, pues lo más lógico, consumir aceite de oliva virgen extra. No significa que sea el único, ¿vale? Hay otros aceites, un alto oleico, por ejemplo, un aceite de girasol no refinado, tendría una cantidad de vitamina E muy alta, que es un antioxidante muy potente, ¿no? La ingesta de soja, de semillas, los pescados azules, esos alimentos. Y lo que tenemos que evitar, pues creo que esto es lo que en cualquier dieta saludable nos dirían que debemos evitar, ¿no? El azúcar de mesa, la bollería industrial, alimentos precocinados ultraprocesados. Repito, el precocinado ultraprocesado, para que quede claro, no todos los alimentos procesados son malos. A veces confundimos, ¿no? Y parece que todos los alimentos procesados son perjudiciales, no es cierto. No sé, unas judías congeladas están procesadas y no significa que sean perjudiciales, ¿vale? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es qué ingredientes, qué tratamientos culinarios se le han hecho a ese producto ultraprocesado. Los refrescos, ¿vale? Zumos, los típicos zumos de cajita, los néctares que tienen cantidades de azúcar tremendas. Esos aceites refinados que se encuentran normalmente en estos productos, los postres lácteos ricos en azúcar. Sé que es muy común, ¿no? Sobre todo en el caso de los niños, cuando el niño no quiere comer, tirar mucho de la natilla, típica natilla flan de supermercado, ¿no? Pues no les estamos haciendo un gran favor realmente, porque no, bueno, pues estamos aumentando la ingesta de calorías, pero ¿a qué nivel estamos aumentando la ingesta de nutrientes? Pues sería más recomendable quizás hacer nosotros esa natilla, ¿no? Que tiene sabemos que tiene una cantidad de huevo mayor, que tiene una cantidad de nutrientes, de proteína y de grasa beneficiosa más alta, ¿vale? Golosinas, azúcar y por supuesto pues las bebidas alcohólicas.
Sé que esto queda muy disperso porque es complicadísimo. Se nos pide muchas veces a los dietistas nutricionistas que hagamos unas recomendaciones, ¿no? Dime qué tengo que comer para esto. Y es tremendamente complejo porque en nutrición no hay blancos ni negros, en nutrición todo es de distintos colores, en distintas escalas. Entonces, es muy importante que aunque tengamos en cuenta estas recomendaciones, tratemos de llevar a cabo una individualización de la intervención o del tratamiento nutricional, contando, pues, si se puede, con la ayuda de un dietista nutricionista o de un experto en nutrición que nos pueda ayudar. Cuidado, pues, con redes sociales, cuidado con ciertos profesionales que dan consejos sin ser realmente profesionales sanitarios ni profesionales científicos. ¿Vale? Pero que tened en cuenta que, bueno, pues todas estas recomendaciones son las adecuadas, pero que al final tenemos que ir a individualizar. Bueno, y para terminar, creo que me he ajustado bastante al tiempo. Me he atrevido a redactar estas recomendaciones de forma, pues, que os podáis llevar una idea conjunta, ¿no? Y decir, bueno, vale, yo tengo que intentar individualizar, porque mi caso va a ser diferente al de otro, pero que sí que tengan más o menos unas pautas claras y ordenadas. He hecho unas recomendaciones generales y unas recomendaciones en esos periodos en los que nos encontramos con algún tipo de infección, se está tomando algún ciclo de antibiótico, que van a ser un poquito diferentes. En el caso de recomendaciones generales de la vida diaria, no sé si se ve bien porque me he puesto ahí muchos colores, pero los leo yo, ¿vale? Os los leo yo. me he venido arriba con los colores. Vale. El primero, como os decía, y esencial, y quizá al que tenemos peor acceso, por desgracia, el realizar valoraciones del estado nutricional de forma periódica, tratando de detectar riesgo de malnutrición y carencias o déficit nutricionales. La valoración nutricional, tanto a nivel de valoración de composición corporal, como a nivel hematológico y a nivel bioquímico, que nos va a dar también mucha información. Tratar de consumir las calorías y las proteínas diarias necesarias, ¿vale? Es decir, llegar a la ingesta que necesitamos día a día para que en ningún momento se pueda producir este riesgo de malnutrición. Incluir el consumo de alimentos con probióticos de forma diaria, ¿vale? Que diariamente consumamos estos alimentos fermentados. Aumentar la ingesta de alimentos ricos en fibra fermentable, como la avena, los cítricos, la manzana. Esto es muy sencillo, es simplemente el comer alimentos más ricos en fibra de este tipo, ¿vale? Que son una gran variedad y son muy fáciles de incluir. Yo doy un consejo en cuanto, porque la cebolla también tiene una alta cantidad de fibra digerible, y tendría un efecto, digamos, a todos los niveles, y es el uso del sofrito, de nuestro sofrito, que en España, pues, se utiliza casi para todo y que, por desgracia, muchos grupos de población lo están perdiendo, ¿no? Por la creencia de que puede ser que añadimos grasa, pues el sofrito, a nivel antioxidante, a nivel de flora, tiene, y a nivel de calorías, pues tiene un efecto muy, muy beneficioso, porque tiene esa cebolla, tiene el aceite de oliva virgen extra y tiene una cantidad de vitamina A, ¿vale? Que además, junto a la grasa ya llevada a una alta temperatura, la hace mucho más biodisponible, por lo que somos capaces de coger mucha más cantidad de vitamina A, ¿vale? Entonces, pues podría haberlo puesto como recomendación también aquí. Vale. Incluir diariamente alimentos ricos en antioxidantes como frutas y hortalizas rojas y naranjas, aceite de oliva virgen extra, aguacate, pescados azules, etc. Evitar alimentos que empeoran la inflamación y pueden producir este estrés oxidativo, este daño celular, como alimentos ricos en azúcar, aceites refinados y alcohol. Y en el caso de infecciones o en el caso de que se estén tomando, pues, estos ciclos de antibiótico, estemos malitos, como os decía yo antes, ¿no? Intentar cubrir estas necesidades, pero con alimentos de preferencia, con aquello que nos guste más, ¿vale? Que es muy importante. Aumentar el consumo de grasas, sobre todo de aquellas de origen vegetal, ricas en antioxidante, como os decía, pues ese aceite de oliva virgen extra o ese aceite de girasol alto oleico.
Mejorar la textura, en caso de que sea necesario. Hay veces que para tragar, dependiendo del tipo en el momento, ¿no?, que se encuentre el tipo de infección, va a haber problemas para tragar, entonces habrá que modificar la textura de algunos platos. Además, pues el sabor, el aspecto, para que sean más apetecibles. Importante, intentar no hacer grandes tomas. ¿No? Si hacemos una gran ingesta cuando no tenemos apetito, pues probablemente no nos comamos casi nada. Es mejor repartir a lo largo del día en ingestas pequeñitas, con menos cantidad, volumen de alimento y menor densidad energética, pero que nos aseguremos de que nos vamos a comer todo. ¿Vale? Entonces, pues es preferible hacer 7, incluso 8 ingestas si fuera necesario, de comidas pues muy pequeñitas. Y valorar, junto con un profesional, incluir el tratamiento de algún probiótico farmacológico, ¿vale?, junto a los antibióticos, y también, que sería muy importante, después del tratamiento con antibióticos. Gracias.